Este programa está lleno de conocimiento y diversión. Por lo tanto, te recomendamos abrir la mente y el corazón desde tu casa. Hola, muy buenos días a todos los niños melos que se conectan con esta escuela de colores. Yo les quiero contar que hoy estoy súper feliz y súper emocionada porque hoy, por fin, después de mucho tiempo, tengo aquí a la profe Dani compartiendo esta maravillosa clase. Profe Dani, ¿cómo está? Así es, súper contenta también estoy porque volvió el dúo Maravilla. Me encanta compartir esta clase que es una de mis favoritas, que es la clase de expresarte con la profe Jazz, y vengo emocionada a aprender mucho y también a construir demasiado con esos niños melos que nos están viendo. Y que además, Dani, hay algo súper especial en esta clase y es que les tenemos una súper noticia a todos esos estudiantes que se graduaron o que están por ahí en 10º y 11, ¿cierto, Dani? Claro que es. Desde la Gobernación de Antioquia, a través del CESA, que es el Sistema de Educación Superior de Antioquia, están ofreciendo algo que a mí me parece súper chévere. 8.000 becas. Ojo pues, 8.000. 8.000 becas, o sea que definitivamente muchos que tengan la posibilidad de estudiar están ofreciendo becas para cursos cortos, para diplomados en modalidad presencial, semipresencial, bueno, hay, mejor dicho, demasiados cursos para todos ustedes que quieren estudiar, los estudiantes que están en 10º u 11 o que digamos que se graduaron el año pasado y que hacen parte de todas esas instituciones educativas de la Secretaría de Educación de Antioquia. Entonces, no se vayan a perder esta super oportunidad. Que sí. Además, lo que más me gusta de esta oferta son las 5 instituciones de educación superior que están aliadas ahí. La Universidad de Antioquia, el Tecnológico de Antioquia, la U Digital de Antioquia, la Universidad Nacional sede Medellín y el Politécnico Jaime Isaac Ávila. Entonces está súper chévere. Por favor, entren al link que está en pantalla y busquen información y no se pierdan de esta oportunidad. Definitivamente, Dani, es que miren que la Secretaría de Educación siempre está pensando en todas esas personas que a veces es tan difícil acceder a la educación, pero miren que se unen todas estas instituciones maravillosas, además de un nivel académico muy bueno para ofrecer estas becas para ustedes. Entonces ahí está el link donde pueden buscar más información para los interesados y que empecemos ese proceso tan bonito. Claro que sí, porque la educación no descansa y eso precisamente es lo que nos tiene este día aquí hoy en estas clases tan maravillosas. Y yo ya, vean, no tienen idea la emoción que tengo de saber qué tiene la profe preparada para la clase de expresarte hoy. Bueno, por allá Dani vio que tengo un montón de cosas en la mesa porque justamente vamos a trabajar un tema maravilloso que se llama el collage. Ese mundo maravilloso del collage donde nace de las artes pictóricas y ahorita vamos a conocer por qué, sus orígenes y cómo de la manera más simple con los materiales que tenemos en casa podemos hacer una maravillosa obra que tenga ese componente de collage. Dani, ¿y contigo qué tenemos hoy? Bueno, el tema que nos compete para los colores de la paz, el tema de la democracia, es un tema muy interesante. ¿Sabían ustedes que existen 2 tipos de Estado? Un Estado con A minúscula y un Estado con A mayúscula. Y hoy vamos a hablar de ese Estado con E mayúscula, perdón, que es muy interesante porque es algo que está en todo momento, en todo nuestro entorno y del que escuchamos mucho hablar. Y también escuchamos mucho que se quejan del Estado, que el Estado no sirve para esto, que el Estado no hace nada. Bueno, vamos a ver primero qué es ese Estado con E mayúscula y si es real que no sirve o si sirve. Entonces, conectados pues. Y que nos quejemos si es de ese Estado con E minúscula o E mayúscula, ¿cierto, Dani? Exacto, así es. Saber diferenciarlo. Así es. Entonces, bueno, vamos a dar inicio a estas 2 maravillosas clases en Profes Melos de la Escuela de Colores. Yo me voy a sentar por allá, estar súper conectada porque la clase de la profe Jazz a mí personalmente me encanta y quiero que todos se conecten y estén muy atentos. Entonces, ahí vamos. Para aprender y divertirse igual. Profes Melos. Llegó el programa más sensacional. Profes Melos. Porque el saber nos da felicidad. Profes Melos. Para reír, soñar, imaginar. Profes Melos. Cuando estás en casa y quieres aprender, quieres estudiar.
Profes Melos. Para ser un pilo tienes que prender el TV y mirar. Profes Melos. El programa que en la casa todos ven para disfrutar. Profes Melos. Vamos a mover las manos y los pies. Vamos a bailar. Profes Melos. Para crear, sonreír y jugar. Profes Melos. Estamos melos, vamos a estudiar. Profes Melos. Bueno, y damos inicio entonces a una clase más de esta maravillosa asignatura llamada Expresarte, donde, como les decía ahorita en el saludo, vamos a trabajar el maravilloso mundo del collage, que seguramente va a ser una actividad que se van a disfrutar muchísimo, que la van a gozar mucho en casa, además porque vamos a trabajar con materiales que tenemos en casa y sobre todo esos materiales que podemos reciclar. Entonces vamos a tener dos metas. La primera meta es identificar los antecedentes del collage y su incidencia en la historia del arte. Y la segunda meta es aprender los pasos para elaborar un collage. Vamos entonces a iniciar esta clase entendiendo qué es eso del collage. ¿Eso de dónde vendrá? ¿Qué suena eso del collage? Y resulta que el collage consiste en combinar diferentes elementos sobre un soporte, que pueden ser fotografías, pueden ser papeles, recortes de periódicos, cinta, bueno, todo lo que tengamos. Eso de collage justamente habla de una serie de materiales, no solamente de uno. Y este collage, pues digamos que esto como técnica, nace desde las artes pictóricas, es decir, de todo lo que tiene que ver con pintura, es desde ahí donde nace esta técnica del collage. Hay una diferencia entre collage y el papier collé, que papier collé quiere decir papel pegado. ¿Cuál es la diferencia? Digamos que son como hermanitos, pero resulta que cuando hablamos de papier collé es la forma de intervenir una obra pictórica. Recuerden que el collage tiene que ver con este mundo de las artes pictóricas, intervenirla de una forma, digamos, muy consciente. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, estoy pintando el interior de una casa, como lo vemos acá, y resulta que necesito una mesa en el centro. Entonces, en lugar de pintar esa mesa, yo acudo a recortes y pongo esa mesa en el lugar. Lo que no sucede con el collage, porque el collage, digamos que aunque tiene que ver con una temática, no van esas figuras, digamos, de una forma organizada. No es que vamos a ver un paisaje y entonces lo vamos a pegar, no. Cuando hacemos eso es papier collé, pero el collage justamente es ver un montón de imágenes que se relacionan por el tema, pero no digamos de una forma racional o consciente. Más es una forma consciente para el que está elaborando, para el artista en este caso, pero digamos que es una serie de elementos que componen un todo, mientras que en el papier collé, ya saben, es, bueno, entonces estoy haciendo un paisaje y resulta que voy a poner un pájaro. Entonces ahí estamos haciendo papier collé. Recorto ese pájaro y en ese dibujo que yo acabo de hacer, pues pego digamos, a complementar esa obra que estoy haciendo. Entonces es súper importante que lo entendamos porque a veces tiende a confundirse, pero es entender que también, digamos, que son hermanitos, en ningún momento, digamos, que se desligan. Vamos a hablar de los antecedentes del collage. Resulta que hubo un momento en la historia donde se llamó collage, donde empezaron a explorar diversos artistas, que ahorita vamos a ver cuáles fueron, pero resulta que antes de mencionarlo, de llamarlo collage o de aplicarlo, digamos, en las técnicas pictóricas, ya habían algunos indicios de que esas personas de diferentes épocas trabajaban con el collage. Lo primero fue por allá en el siglo II en Japón, donde decoraban los manuscritos con pedazos de papel. Ahí ya vemos que hay como unos indicios del collage, que hacían recortes de todos esos papeles que tenían para decorar los manuscritos. Entonces ahí es donde encontramos que empieza, digamos, a visibilizarse un poquito eso del collage. Y también en el arte bizantino, que lo trabajábamos clases anteriores, donde lo que hacían las personas o los artistas de esta época era básicamente que utilizar elementos como el mosaico, que ya lo trabajamos, pero adicional a eso tenían, digamos, los artistas lo que hacían era utilizar lo que tenían en el medio, entonces tenían collares, tenían perlas y todo esto, al no ser un solo material, sino trabajar con varios materiales, se convierte en collage, porque básicamente es eso.
Entonces el origen del collage, les estaba por ahí hablando al inicio de que es de las técnicas pictóricas. Resulta que el origen de esta técnica pues se habla que fue entre Pablo Picasso o George Braque en 1912, que ellos fueron los creadores del cubismo, y resulta que cuando ellos empiezan a explorar en su técnica del cubismo, que básicamente es como imaginar el mundo como si todo fuera en formas de cubo, ahí entonces nace esta técnica. Y resulta que estos dos señores empezaron a implementar otro tipo de materiales a sus obras. Pues digamos que como ellos todo el tiempo estaban explorando, miren ustedes las formas que ellos utilizaban, que no era el arte figurativo que conocíamos hasta el momento, lo realista, sino que ellos empiezan a hablar de pintar el mundo y de pintar la realidad de otras formas, pues también empezaron a implementar otro tipo de materiales dentro de sus obras de arte. Entonces, digamos que, bueno, rejillas de silla, que ahorita vamos a ver que esas fueron de las primeras obras de collage que se conocen en la historia. Empezaron también a utilizar recortes de periódico, publicidad, para ponerlo en sus obras y luego hacer la intervención pues con cada una de las técnicas que ellos trabajaban. Entonces son estos dos maestros importantísimos en la historia del arte que inician trabajando esto del collage, que inician, digamos, con esta experimentación, porque básicamente el collage era una experimentación, era vincular. Imagínense ustedes en esa época donde todo era con óleos, con pinturas, y aparecen George Braque y Pablo Picasso y dicen, no, es que de pronto ya estos cuadros les hace falta algo, y empiezan a vincular esos materiales que ellos tenían ahí, periódicos, en sus obras, y que además no era solamente por un asunto, digamos, plástico, era también un asunto estético, de política, un acto político también, porque recuerden que en el arte todo el tiempo estamos, digamos, es un acto político de eso que queremos representar, y ellos empezaron a vincularlo ahí en sus obras. Entonces aquí vemos lo que les decía, unas obras de esas primeras que se conocen del collage, estas de Pablo Picasso, donde él básicamente lo que hizo fue que tomó una rejilla de una silla, miren acá, aquí la podemos observar como el espaldar de una silla, y lo vinculó a una de sus obras. Sobre esa rejilla él empezó a intervenir, a poner su obra, pero entonces ahí es como ese origen donde se empieza ya a hablar desde el arte del collage. Y también tenemos una allí de George Braque, que justamente también es aplicando esa técnica del collage en su obra pictórica. Aquí es súper importante, cuando hablábamos pues de Pablo Picasso y de George Braque, que ellos lo que hacían es utilizar absolutamente, digamos, todo lo que tenían en el medio. Entonces, lo que tenían más próximo, recortes de periódico, etiquetas de productos que ellos tuviesen a la mano, y todas esas etiquetas y todo eso lo vinculaban, como podemos ver acá, en sus obras. Seguramente, si tuviésemos acá a Pablo Picasso hablando de eso que nosotros vemos hoy y que de pronto pues como es atemporal, por decirlo así, porque ellos vivían unas realidades en ese momento, él nos hablaría mucho de esta obra y nos hablaría también de esa, digamos, de esa posición política que él tenía y que era lo que quería representar con esa obra que él intervenía con esta técnica. Aquí hay algo súper importante, y es que cuando hablamos de la historia del arte es muy bella, porque siempre vemos que apunta a algo de la época, es decir, a una necesidad que se tuviera en el momento y a las herramientas que se tenían también en ese momento histórico que se vive, digamos, todos estos artistas. Entonces, resulta que después de que Pablo Picasso y Braque empezaron a utilizar esta técnica del collage, pues muchos movimientos artísticos, que recordemos que cuando hablamos de vanguardias, eran vanguardias, es que digamos que generan todo un lenguaje y todo un discurso para sustentar eso que hacen. Entonces, desde el arte, desde la música, desde lo que escuchan, desde su posición también, digamos, de habitar ese momento. Entonces, el collage influenció muchos de estos movimientos, muchas de estas vanguardias para sus obras de arte. Entonces, por ejemplo, en el cubismo, que recordemos ya lo mencionábamos, que es ahí donde nace, los artistas añadían papeles, aumentando los efectos de descomposición de esta corriente. Recordemos nuevamente, el cubismo, ¿qué hacía? Imaginarse el mundo como cubos. No es esta realidad que tenemos acá, sino que, bueno, vamos a dibujar todo este mundo con un montón de cubitos, y justamente cuando entra
esta técnica del collage, cuando entra esta implementación de otros elementos, pues ellos digamos que decían, bueno, es una manera también de descomponer esa realidad, que era básicamente lo que hacía el cubismo desde su movimiento. También vemos que el collage ha triunfado en el surrealismo, que también fue otro movimiento, otra vanguardia, donde el surrealismo lo que hacían es como todo eso onírico, todo eso de sueños, todo eso que no es posible, por eso es surreal, todo eso que no se puede, digamos, aparecer en esta realidad, sino que por el contrario, pues son mundos creados e imaginados por el artista. Entonces el collage lo que le dio fue la posibilidad de empezar a vincular elementos. Miren, por ejemplo, esa obra que tenemos en pantalla, que es de Eduardo Martínez, donde él, miren ustedes, ahí también hay un trabajo y una posición política sobre lo que ese artista piensa del consumismo, sobre lo que ese artista piensa del mundo, a través de una obra surrealista. Le aplica esta técnica del collage y le da mucha más fuerza, porque vemos esas imágenes también reales. También en el contemporáneo, que es, digamos, ya luego todo esto que nosotros vemos, y es una técnica que se ha desarrollado muchísimo porque ha facilitado a las personas que podamos, digamos, hacer todo eso que tenemos. Un ejemplo básico, los celulares. Queremos hacer un collage, que miren que también está como collage, del cumpleaños de mi mamá. Entonces empiezo a poner una serie de fotografías, muchas en diferentes formas, y ahí aparece también ese collage, que miren, venía desde por allá, desde 1912, hasta lo que conocemos ahorita en nuestros dispositivos móviles. Y que digamos que es muy fácil también acceder en este momento, porque los artistas de la época, cuando inicia, digamos, esta técnica, ellos utilizaban era lo que tenían, es decir, todos los productos, todos los periódicos, las envolturas de esos productos que tenían en el momento, pero nosotros hoy por hoy accedemos a fotocopiadoras, accedemos a impresora y podemos tener las imágenes precisas de lo que necesitamos para hacer la intervención de nuestra obra. Aquí, este del scrapbook, es una técnica donde, digamos que no es una técnica porque realmente es del collage, pero aquí es donde vemos el collage aplicado. Y el scrapbook es básicamente hacer un álbum de fotografías con, digamos, decorarlo con la técnica del collage. Entonces es tomar las fotografías que yo tengo y empezar a intervenir ese álbum con recortes de revistas, con imágenes, con stickers, con cintas. Entonces miren que ahí vemos que esa técnica del collage trascendió un poco más, pasó de eso pictórico y en este caso ya a las manualidades y a hacer, digamos, un poco más práctico para nuestra vida cotidiana. Entonces, bueno, tengo el cumpleaños de una amiga y le voy a hacer un scrapbook con las fotos que tenemos nosotros. Entonces ahí me siento, tomo un cuaderno o empiezo a crearlo, pego las fotografías y hago la intervención justamente de todo eso, aplicando la técnica del collage. Varios materiales, periódicos, cintas, etcétera. Todo lo que a ustedes se les pueda ocurrir, ahí cabe en esto y lo podemos aplicar de una forma pues muy creativa. Bueno, ahora los pasos básicos para hacer el collage. Ahorita les decía, la diferencia con el papier collé es que ese recorte que yo le agrego a mi obra de arte pues tiene un sentido, ¿cierto? En el collage lo que une todo eso que yo voy a hacer, porque no es tampoco empezar a coger un montón de imágenes que yo no sé qué estoy recortando y qué estoy diciendo y empezar a pegarlas. Lo primero es elegir un tema. Ese tema que yo elijo es el que va a estar conectando todas esas imágenes que mi espectador va a ver de esa obra. No es como les decía, entonces empiezo a recortar porque esto me pareció bonito y acá no. Es elegir un tema y hacerlo de forma consciente. Luego de elegir ese tema, pues también debo conocer un poco de ese tema, ¿cierto? Entonces, si yo estoy hablando, por ejemplo, de fútbol, entonces, ¿qué elementos aparecen en el fútbol? El árbitro, los partidos, los estadios, los jugadores, todo eso que está alrededor del fútbol es lo que yo voy a utilizar para, digamos, tener la mirada de buscar mis imágenes. Luego, ¿qué voy a hacer? Buscar y recortar las imágenes sobre el tema. Entonces me voy a las revistas, a los periódicos, a lo que yo tengo en la casa, a los stickers. Ay, es que tengo un sticker de un balón, entonces voy a coger ese sticker del balón. Voy a coger entonces por allá el recorte de una camisa, por ejemplo, donde tenga un número. Ahí empezamos a, digamos, a tener todos esos elementos y enriquecer ese collage que yo voy a hacer. Luego, el tercer paso es distribuir las imágenes sin pegarlas sobre la superficie. ¿Por qué es importante esto de sin pegarlas? Porque resulta que como yo estoy trabajando
con una serie de elementos, o sea, una cantidad de elementos de algún tema, pues lo primero que hago es ubicarlos antes de pegarlos, porque puede que entonces ya este balón que yo puse en este lado, lo tengo que mover un poco más porque tengo un espacio acá. Y entonces por eso es tan importante tener en cuenta que no vamos a empezar a pegar de una, sino que la idea es distribuir todos esos elementos que yo tengo, todas esas imágenes, y por último, pegar las imágenes sobre los elementos. Entonces, sobre el elemento y los elementos sobre la superficie que yo voy a trabajar. Aquí es súper importante lo que yo les decía, el collage, justamente por eso es collage, porque es trabajar varios, digamos, en este caso, elementos, valga la redundancia. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, voy a hacer solamente recortar y voy a pegar una cantidad de imágenes, pues ahí digamos que técnicamente no sería collage, porque collage, digamos que es vincular otros elementos. Pero si yo a esos recortes ya empecé a aplicarles, por ejemplo, mirellas, ya empecé a poner marcadores porque voy a empezar a escribir palabras sobre ella, ya empecé a ponerle unas cintas que tengo en casa, le empecé a poner unos pedazos de tela que tengo, entonces ahí es donde se convierte esa técnica en collage. Y ahora sí nos vamos a lo que más nos gusta, que es a practicar. Entonces les decía al inicio que aquí en la mesa tengo una cantidad de elementos. Vamos a mirar un poquito. Miren, tengo lanas, incluso por acá tengo algunos maquillajes, tengo por acá unas acuarelas, tengo hojas, tengo marcadores, tengo bolsitas, por ejemplo, de regalos que en algún momento, pues, digamos, nos trajeron, entonces aquí también las voy a utilizar en esta técnica del collage. Yo les quiero mostrar un ejercicio que hice previo a la clase y es este. Es un ejercicio muy simple. Miren ahí. Si ustedes se dan cuenta, vamos a ver si de pronto tratan de adivinar con esto que ustedes observan ahí, qué tema estaré trabajando. Miren ahí, observen las palabras que hay, bueno, una palabra que hay por ahí escrita, observen también qué aparece. Miren ahí. Y les quiero contar que yo en este collage, pues digamos, intenté un poco trabajarme eso que yo sueño, ¿cierto? Eso que soy yo, eso que es muy surrealista, como lo veíamos, es muy surrealista, pero es eso que yo sueño. Miren, es una mujer que tiene en su mirada, en vez de un ojo, tiene una flor, es decir, cómo se mira también ese ojo a través de esa belleza de la naturaleza, ¿cierto? Y las palabras que aparecen alrededor. Y miren que la mujer, o el rostro de la mujer, fue creado con recorte de periódico. Entonces miren que ahí empiezan a aparecer una serie de elementos, ¿cierto? Ya es collage porque ¿qué? Tengo acuarelas, tengo periódico, tengo recortes también de revistas, tengo marcadores y ahí hay ya una serie de elementos que me conforman ese collage. Entonces vamos a hacer el ejercicio aquí en esta escuela de colores de hacer un ejercicio de collage con estos elementos que yo tengo. ¿Listo? Entonces yo podría decir que voy a trabajar, por ejemplo, el tema de la literatura. Y empecemos a pensar qué gira en torno a la literatura, los cuentos, los personajes, pero también qué significa esa literatura, ¿cierto? Esos libros, cuando yo pienso en literatura, ¿en qué es lo primero que yo pienso? Entonces, bueno, hay algo que a mí me encanta y es trabajar un poco con los fondos de diarios. Me parece que además le dan algo muy bonito, digamos, plásticamente a las obras. Entonces, bueno, voy a empezar por aquí a recortar uno que tengo con letras, no imágenes, en este caso figurativas, sino con letras. Ah, bueno, acá también es súper importante. Recuerden que en el arte también hay una técnica que es el papel rasgado. Y miren que yo acá lo puse, digamos, en este collage que hice. No es utilizar las tijeras, sino que es rasgar el papel. Miren, ahí es papel rasgado y miren que le da otra sensación y le da también otra plasticidad a ese collage que yo voy a hacer. Eso. Entonces ahí los que tengamos habilidades o tengan habilidades para decir, ay, voy a hacer un corazón, pero no voy a utilizar tijeras. Y van a ver que van a aparecer cosas muy interesantes. Bueno, entonces yo voy a empezar pensando acá en un libro, por ejemplo. Cuando yo hablo de literatura, pienso en libros. Entonces con las tijeras voy a intentar dar por aquí la forma de un libro. Y vamos a ver aquí qué nos resulta. Y aquí está. Miren pues. Aquí está el libro. Listo. Esta es la primera parte. Entonces, bueno, tengo mi libro. Bueno, pero entonces voy a buscar imágenes o qué me puede generar.
Tengo por acá unas bolsas de regalo, lo que les decía, esas envolturas de regalo que son tan interesantes que tenemos por allá en la casa, que a veces en las épocas de Navidad cuando empiezan a darnos regalos, pues bueno, somos llenos de bolsas y las botamos, pues bueno, vamos a empezar a darle un uso a este material. Entonces, por ejemplo, ¿creen ustedes que si yo hablo de flores, hablo de corazones, estaría hablando de literatura? Seguramente puede parecer, o puede parecer no, seguramente es lo que cada artista tenga en su mente, ¿cierto? Si yo, por ejemplo, estoy hablando del cuento de Caperucita Roja y las flores son súper importantes, bueno, voy a empezar a utilizarlas. Entonces, a recortar elementos que tengamos aquí, vamos a ver, por ejemplo, yo por aquí un corazón, voy a sacar por acá unas flores. También puedo empezar a formar palabras, es decir, un ejercicio que hacíamos mucho, bueno, cuando yo estaba pequeña, era que recortábamos, por ejemplo, nos ponían a recortar textos, recortando palabras de los diarios, ¿cierto? De esos periódicos que teníamos. Eso también es muy interesante utilizarlo en el collage. Es decir, yo necesito, por ejemplo, mi collage va a ser sobre la paz o sobre la amistad, entonces voy a recortar letras, incluso de diferentes tamaños que se ven súper interesantes, para hacer eso o para decir eso. Recuerden que ahorita hablábamos que el arte es también un asunto, pues un acto político, es eso que yo creo. Bueno, entonces voy a empezar por acá. Miren que ahí voy llenando de elementos, ¿cierto? Bueno, ¿qué más? A ver, piensen ustedes qué más podríamos tener desde la literatura. ¿Qué se les viene a la cabeza? Realmente la literatura es un tema que abarca muchas cosas. Y eso se tiene que tener en cuenta cuando estamos también, digamos, eligiendo el tema. Porque cuando el tema se nos limita a pequeñas cosas, es decir, está muy limitado, pues va a ser muy difícil para yo decir, es que no encuentro las imágenes, es que busco y no encuentro. Entonces, cuando yo, digamos, hablo de un tema tan amplio, pues digamos que esa imaginación empieza más a volar. Voy a empezar a trabajar, miren, ya tengo entonces recortes, tengo por acá imágenes, y voy a empezar a trabajar por acá con estos pedacitos que tengo. Miren lo que yo les decía, que incluso lo hablamos la clase pasada, es utilizar ese material que ya decimos, ay no, ya se convirtió en basura, no, es empezar a aplicarlo. Cuando veíamos también la técnica del mosaico, se dan cuenta ustedes que todo esto lo podíamos poner nuevamente a hablar desde otro punto de vista. Entonces, miren que son recortes, pequeños pedacitos que me quedaron de otras obras o de otros trabajos que hice y los voy a utilizar acá. Entonces, por ejemplo, voy a hacer, digamos, vamos a intentar hacer un lápiz con este. ¿Listo? Vamos a hacer un lápiz. ¿Será que el lápiz tiene que ver con la literatura? ¿Ustedes qué creen? Piensen en los escritores. Bueno, y también dependiendo de la época en que lo veamos, ¿cierto? Porque seguramente ya los escritores de esta época lo que van a hacer es que ya utilizan sus computadoras, ¿cierto? Pero digamos que también ese lápiz, vean, aquí lo recorté. ¿Qué voy a empezar a hacer ahora? A intervenirlo, porque aquí todavía, miren, es simplemente un recorte. Entonces lo intervengo con otro tipo de materiales que tengo acá. Y vamos ahí contando cuántos materiales tenemos en este caso. Miren, todo lo que estamos utilizando. Ya en este caso se llama collage. Entonces voy a hacer la intervención por acá, a mi lápiz. Ahí ustedes pueden explorar con todas esas capacidades que tienen, que yo sé que son muchas. Y voy a hacerle ahora el borrador. Ese lápiz típico amarillo que todos en algún momento hemos tenido. Bueno, y la argollita donde va pegada el borrador. Vamos a hacerlo color gris. Y ahí está. Yo a este lápiz también podría hacerle, digamos que, otro tipo de intervención. Por ejemplo, ponerle una palabra. Si para mí la literatura significa imaginación, entonces voy a ponerle palabras a este lápiz, por ejemplo. Imaginación. Y aquí le voy a hacer unos corazones. ¿Listo? Entonces aquí puedo buscar muchos más elementos. Acá, ¿qué voy a hacer? Pues ya empiezo a pegar. Recuerden que lo hablábamos de distribuir primero. Entonces voy a hacer que este lápiz va a estar saliendo de este libro. Y voy a hacer que acá
esta flor, por ejemplo, esté sosteniendo el libro, o voy a hacer que este corazón. Y luego intervengo también acá estas páginas de ese libro, por ejemplo, un mensaje que yo le quiera hacer a las personas para que lean. Ya es la imaginación de cada uno de ustedes. Pero miren qué es, justamente poner una serie de materiales, diferentes materiales, a hablar en una obra de arte, que en este caso, recuerden, nace desde la pintura, desde el arte pictórico, por la necesidad justa de esos artistas de expresarse de otra forma y que esas imágenes que tenemos alrededor, tanto de publicidades, de etiquetas, pues nos digan algo y nos hablen algo. Bueno, resulta que yo le voy a dejar por acá algunos materiales a Espinita, porque le prometí que le iba a traer algunos materiales para que ella haga su ejercicio también de la clase de hoy. Entonces, no se desconecten, quédense con este corto recreo que ya viene Espinita a mostrarnos cómo va a poner en práctica esto que aprendimos. ¡Chao, chao! Violeta Acevedo Ramírez. Yo estoy en tercero 3 y estoy con el profesor Dilbert. Bueno, yo vivo en Quebrada Arriba, es una vereda que queda por el monasterio y vivo en una finca en el kilómetro 1. Bueno, a mí lo que más me gusta hacer es el teatro y el patinaje. De la obra que yo estoy representando se llama Los fantasmas de Scrooge y hay un pedacito que les voy a comentar. Bueno, les voy a decir mi texto que es negociador, tonterías. Me aproveché de la gente mientras estuve vivo. Nunca aprendí el valor del amor ni de la caridad humana. Ahora tengo que vagar por la tierra, incapaz de encontrar la paz. Escúchame bien, Scrooge. Estoy aquí esta noche para advertirte que aún tienes la oportunidad de cambiar. Y si no lo haces, tendrás la misma suerte que yo. Escúchame, Scrooge. Te visitarán 3 espíritus. El primero vendrá hoy cuando el reloj marque la 1. El segundo vendrá a la misma hora a la mañana siguiente. Y el tercero llegará a las 12 cuando el reloj dé la última campanada. Bueno, la obra se trata de los fantasmas de Scrooge, que es un señor muy egoísta, que él no valoraba lo que tenía, sino que quería más y más y más. Y entonces, una noche que él ya se iba a acostar, que era Navidad, yo llego y yo le advierto a Scrooge que aún tiene la oportunidad de cambiar y si no lo hace, tendrá la misma suerte que yo. ¿Y por qué me gusta a mí la obra? Porque tiene un mensaje que caracteriza a muchas personas, porque muchas veces tienen todo y no lo valoran. Entonces por eso me gusta la obra y porque tiene algunos personajes terroríficos. Chao, profes Melos. A Sebastián le gusta la guitarra, a Sebastián le gusta el vacilón y por eso Sebastián ha decidido ahorrar sus pesos y comprarse un guitarrón para cantar las más bellas canciones que le brotan de su corazón. ¡Pum, pum, pum, pum! Sebastián se fue de cacería y en el camino un tigre se encontró. Y cuando este animal se lo comía, Sebastián sacó su guitarrón. El tigre se paró y se puso a bailar al son de los acordes de este ritmo genial.
porque es que, ay no, estar en esta escuela de colores definitivamente y ahí viéndolos a través de la pantalla ustedes es algo que me llena el corazón de mucha alegría. Y yo les quiero mostrar por aquí, ay, vean. Es que ahorita que estábamos escuchando la clase de collage y todo eso que nos enseñó la profe Yasmín, pues bueno, yo estaba pensando, hubo algo que me gustó mucho, 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 y es justamente eso del scrapbook. Ay, que no me escuche el profe Juan. Bueno, el scrapbook, que es, pues bueno, empezar a recortar y aplicar esa técnica del collage haciendo un libro de fotografías. Porque es que a mí me parece muy interesante cuando, por ejemplo, mi abuelo saca los libros de fotografía y empieza, vea, así era su mamá, así era el pueblo donde nosotros vivíamos hace muchos años, porque ahorita ya las fotografías pues las estamos guardando en los celulares, en los computadores, pero es muy hermoso cuando tenemos la oportunidad también de tocar y de ver esas imágenes ahí impresas. Entonces, esta técnica del scrapbook es muy interesante justamente por eso. Entonces, voy a dejar por aquí mi guitarra. Y la profe, ¡ay, sí! La profe Yasmín me dijo que me iba a dejar unos materiales por aquí. ¡Oh! ¡Ay, qué marcadores tan bonitos! Vean. Entonces, miren, pues, voy a utilizar esta libretita que yo tenía en casa, una libreta, pues, que no estaba utilizando, y se me ocurrió la idea de hacer un scrapbook con esta libreta. Las fotografías, estoy ahí pensando cuáles es que voy a hacer, pero voy a empezar a utilizar todo este material. Esperen que yo tenía por aquí unos stickers también para pegarlos que me regaló una amiguita de un cuaderno que ella tenía. Voy a empezar por aquí a utilizarlos. Ay, bueno, yo ya le hice aquí la portada con el periódico. Ay, pero bueno, vamos primero a saludar a Saray Gómez, que nos está llamando. Hola, Saray, ¿cómo estás? Hola, Saray. Ay, Saray, Saray. ¡Ay, Saray! ¡Te estoy viendo! ¿Cómo estás? Muy bien. ¡Ay, qué alegría verte, Saray! Muchas gracias. ¿De dónde nos estás llamando? De mi casa desde Itagüí. Ay, desde Itagüí. ¿Y cómo está Itagüí? Con unos climas muy raros. Ay, cierto que sí, Saray. Por ejemplo, esta semana, ¿cómo ha estado el clima? Con frío y calor. No, ese clima pues no se decide, ¿cierto? No se decide. Así estamos también, mejor dicho, en todos lados. Y hablando de ese calentamiento global que está afectando tanto, ¿cierto, Saray? Sí. Bueno, Saray, pero ahorita que estamos hablando del tema del clima, ¿tú qué haces cotidianamente, por ejemplo, para aportar a ese planeta y que, bueno, y que ya todo esté bien y que no se nos acabe el oxígeno y que no haya tanto calor? Por ejemplo, yo las basuras, yo las reutilizo para hacer, hay veces cuando yo estoy aburrida, me pongo a hacer manualidades y dibujar y todo eso. Perfecto, Saray. Mira que hoy también en esta técnica que estábamos viendo hoy del collage, que podemos utilizar todo eso que uno dice, ay, no, ese periódico, ¿para qué? No, pues botemos eso. O bueno, las mamás también son muy recicladoras, mija, porque vea, cuando limpian los vidrios de las ventanas con el periódico, ¿cierto? Sí, hay veces. Bueno, Sara, ¿y en qué grado estás? Cuarto 3. Cuarto 3. Ay, no, ¿en qué colegio estudias? Institución Antonio José de Sucre. Ay, Antonio José de Sucre, un abrazo. Hay muchos besos para todos esos estudiantes que siempre están ahí conectados con Profes Melos. Bueno, Saray, cuéntanos, a ver, tú estás en cuarto y bueno, me imagino que todos los días vas a estudiar, pero ¿qué haces normalmente en semana, luego de que sales del colegio? Yo me quedo haciendo tareas y ya cuando no tengo salgo a jugar con mis amiguitos. Ay, claro, jugar con los... Bueno, Saray, hay algo también súper chévere que, por ejemplo, a mí me gusta mucho porque a mí me encanta todo eso que es de hacer y bueno, y todas estas manualidades. Pero, ¿qué juegos juegas tú con tus amigos, por ejemplo? Jugamos ya comida, las escondidas y así. Ay, no, y eso es súper bonito escucharlo, Saray, porque es que mira,
A ti te toca y tienes por ahí unos amigos con los que juegas. Pero, por ejemplo, hay muchos niños que se quedan es jugando con el celular y ahí y no salen, no comparten con otros amigos. Entonces, eso que tú haces es súper interesante. Vamos, por ejemplo, porque yo sé que hay muchos niños ahí conectados, Saray, que seguramente no saben de qué les estamos hablando. Yo sí sé esa chucha cogida y eso. Explícales, por ejemplo, cómo es la chucha cogida. Por ejemplo, si jugamos algo para decidir quién la queda y todos salimos corriendo y nos tienen que tocar y ya el que la toque de primero vuelve a coger a los otros. O sea, como que se van rotando, lo que uno normalmente conocía como la tiene, ¿cierto? Sí. Y otro juego, a ver, démosle ideas a esos niños que nos están escuchando. Por ejemplo, las escondidas es que alguien cuenta hasta un número determinado y ya nosotros nos escondemos. Ay, la escondidija, ¿cierto? El escondite que uno hablaba. Sí. Bueno, ahí es súper bonito aprovechar que tenemos aquí a Saray y que ella juega sus juegos tradicionales. Porque lo que yo les decía ahorita, se han perdido un poquito, ¿cierto, Saray? Sí. Por ejemplo, tus compañeros, bueno, tú tienes un grupo de amigos con los que juegas, pero por ejemplo, tus compañeros en el colegio, ¿tú qué ves? ¿Todavía esos juegos tradicionales se ven en los colegios? Sí, pero ya muy poco. ¿Qué ves, por ejemplo, normalmente o en la cotidianidad tú en el colegio haciendo a los compañeros o los de otros grados, los de 11? Juegan fútbol y chucha cogida. Ah, bueno, pero entonces sí. Lo que pasa, Saray, es que, mira, yo una vez fui a un colegio y salí muy triste porque, ¿sabe qué? Imagínense que los niños, hasta los niños de segundo y tercero y los más chiquiticos, es que con el celular ahí, y ni siquiera se miraban. Entonces, encontrar eso en los colegios es muy bonito, ¿cierto? Que todavía hayan personas y niños que hagan juegos tradicionales, ¿cierto? Saray, voy a ir aquí a la mesa a mostrarte lo que estaba haciendo. ¿Sí viste lo que nos enseñó la profe Yasmín? Sí, me pareció muy interesante. Y mira la idea que yo tuve, porque eso, bueno, el collage también es muy chévere porque es utilizar un montón de materiales, ¿cierto? Pero, por ejemplo, yo voy a hacer mi scrapbook. Es una palabra, bueno, 2 palabras en inglés, ¿cierto? Que es hacer un libro de recortes o de fotografías. Mira, por ejemplo, el que yo tengo. ¿Qué se te ocurriría a ti, por ejemplo, yo para decorar mi scrapbook? Puedes recortar cosas de colores y ponerlas ahí pegadas de diferentes maneras. Ay, bolitas de colores, ¿cierto, Saray? Vea, sí. Pues, por aquí la profe Yasmín me dejó material. Se lo voy a cuidar bastante porque vea. Vamos a reciclar. Mira lo que tú decías ahorita al principio, Saray. Que tú, por ejemplo, lo que ya tienes por ahí, que dice que es basura, eso que la mamá ya tiene para sacar para la basura, pues lo utilizas para hacer manualidades, ¿cierto? Sí. Y mira qué interesante. Voy a hacer bolitas de colores. Vamos a ver, Saray, cómo me va. Vea, pues. ¡Ay! ¿Usted sabía hacer corazones? Sí. Súper fácil. Vea, vamos a enseñarle a los niños que no saben para que estén ahí atentos. Miren la forma de hacer un corazón para que nos queden los 2 bombitas ahí junticas y parejitas. Vean, doblamos la hojita hacia la mitad, ¿cierto, Saray? Sí. Y lo que vamos a hacer es que vamos a recortar como la especie de una lagrimita. Aquí. Le doy la forma, solamente la mitad del corazón. Y ya, como la tengo doblada a la mitad, magia, y ¡tarán! Y puedes hacerlo del tamaño que quiera. Es que lo más interesante es que se pueden hacer de los tamaños que quiera. Ya tengo un corazón, Saray. Sí. Bueno, bolitas, ¿cierto? Vamos a ponerle bolitas de colores. Entonces, ay, mira, aquí lo puedo pegar, queda muy lindo. Voy a ponerlo acá de una vez. Ay, no, porque imagínate, Saray, que las fotografías las estoy buscando, porque es que, ¿sabes de qué quiero hacer un scrapbook? Quiero hacer un scrapbook de todas las clases de profes Melos. Cuando vengo aquí al programa es que a mí me da mucha alegría y cuando veo esas fotos, ay, me da mucha alegría recordar porque además cuando uno ve esas fotografías, pues ¿qué hace uno, cierto? Vuelve a ese momento que vivió. Se quedan de recuerdo. Claro. Saray, por ejemplo, en tu casa, ¿tu mamá guarda álbumes de fotografía o todas son digitales? Álbumes. Álbumes. Pero álbumes sí. Así con la foto, así por allá de hace muchos años. Sí. Es que ahorita también yo veo que en la fotografía han sacado unos, ay, ¿cómo se llaman? Unos photobook,
que son libros de fotos y ya la foto pues viene impresa así con todo eso. Pero es muy interesante cuando nosotros empezamos a crear eso, ¿cierto? Y por ejemplo, cuando mi mamá está organizando que saca todos los chécheres, yo los cojo y me pongo a mirar las fotos. Ay, no. Y además que las mamás guardan esos álbumes como un tesoro, ¿cierto? Sí, Vea, Sara, y le va a enseñar, le va a dar esta idea a la mamá y la pueden hacer juntas. Un scrapbook, ¿cierto? sí. Vea, por ejemplo, ya tengo el corazón. Ay, ¿sabes qué, Saray? Voy a utilizar, por ejemplo, ya. Miren que aquí tengo ya periódico, acabo de pegar el corazón y vamos a hacerle unos bordes. ¿Cómo quedaría? Muy bonito. Vamos a ver, de este morado. Uy. Vamos a ver, mira pues, Saray. Ay, es que mira que además de que yo escriba, pues así yo escriba sobre el periódico, si ves que se queda viendo. Ay, es que miren que es muy interesante. Ahora la voy a mostrar, Saray. Porque es que así queda muy bonito. Sí, queda muy bonito. Y además imagínate pintar sobre él también. ¿Cómo, Saray? Podemos experimentar cosas muy creativas. Claro, todo lo que tenemos. Vea, por ejemplo, una bolsita de un regalo. Vamos a ver. ¿Qué podríamos hacer aquí con esta bolsita, Saray? ¿Tú qué dices? Mira, es de estrellitas. Ah, podemos recortarlas y pegarlas. ¿Las estrellitas? Sí, Buena idea. ¿O sabes también qué? Podemos utilizar, recortar las estrellitas y pegarlas. Ay, vamos a desbaratarla aquí. Pero también, por ejemplo, tú has visto que muchos de los cuadernos y todo eso, super play que uno ve por ahí, tienen como partecitas así de otro material. Mira, Sí, por ejemplo, señora. te voy a explicar acá. Mira, yo recorto, por ejemplo, este pedacito que se me acaba de ocurrir con lo de las estrellas que tú dices. Y mira, a ver aquí. Ay, espere que me quedó torcido, me quedó chueco. Ahí está. Mira, Sara, yo entonces voy a empezar a intervenir el álbum por dentro, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, le pongo un pedacito aquí en la esquina. Y otro, por ejemplo, aquí en la esquina. Y ya la foto, por ejemplo, sobre esto. sí. ¿Cierto? Y puedes escribir así algunas cosas que le quede como una frase de recuerdo. Ay, dígame, uno ya la escribo, Saray. Ay, no. Una así bonita, como para hablar de recuerdos, lo que tú decías. A ver, pensemos en una. Este recuerdo será muy bonito porque fue con mis amigos de Profes Melo. Eso. Este recuerdo será muy bonito porque fue con mis amigos, ¿cierto, Saray? Sí, Porque fue con mis amigos de profes. Ay, vea, profes Melos. Listo, Saray, ahí quedó como un epígrafe en el libro, ¿cierto? O sea que como yo le dije que todas las fotos que yo voy a poner aquí en mi scrapbook son de todo lo que hemos vivido con Profes Melos, claro, queda muy lindo y el que lea se va a interesar. ¿Tú crees que sí? sí, señora. Bueno, Saray, mira pues, yo voy a seguir aquí buscando este material. Ay, vea, se pegó. Voy a seguir buscando todo el material que yo tengo acá. Tú también, vamos a ver, con esas fotografías que tiene la mamá le vas a proponer, mamá, vamos a hacer un scrapbook de los libros y un libro de fotografías de todo eso que tienes allá con ella, ¿cierto? Sí, señora. Si lo haces, nos mandas fotos. Listo, aquí las vamos a estar esperando. Sí. Bueno, Saray, un mensaje que le quieras mandar a todos esos amigos que seguramente están conectados con Profes Melos y que te están viendo. Y a todos los niños Melos. Les quiero mandar un mensaje de que reutilicen y vuelvan a hacer cosas como un scrapbook o un collage porque es muy bonito para recordar recuerdos o muchas cosas que tú quieras hacer. Ay. Y que no lo hacen tanto pegados de los aparatos electrónicos. Ay, qué bien, Saray.
Eso mejor dicho ahí, si de pronto tú por ahí se te ocurre mandar un video aquí a Profes Melos para enseñarles a los niños un juego de esos que tú juegas con tus amigos, sería maravilloso y seguramente todos los que están ahí detrás de esta pantalla van a estar muy agradecidos contigo. Sí. Lo estaré mirando cómo lo hago y lo mandaré. Muy bien, entonces ya tenemos 2 compromisos, ¿cierto? 2 retos grandísimos. Saray, te mando muchos besos, muchos abrazos y muchas gracias por estar ahí conectada con Profes Melos y a ustedes también. No se desconecten de esta escuela de colores que ya viene la profe Dani con otro tema maravilloso hablando de los colores de la paz y la democracia. ¡Chao, chao! Me voy a quedar haciendo mi scrapbook mientras tanto. Bienvenidos a un nuevo recreo y en esta ocasión les tengo un juego muy fácil de hacer y muy genial para practicar las divisiones. Al final una división es repartir a partes iguales. ¿Qué necesitas? Una canasta de huevos y cualquier elemento que puedas utilizar, en este caso canicas o también pueden ser piedras. Mira la idea. Tú vas a repartir a partes iguales. Tú tienes que tener un total y establecer en cuántos grupos quieres separar. Por ejemplo, acá en la canasta de huevo tenemos 15 espacios. Pero yo, por ejemplo, aquí tengo 20 canicas que quiero separar en 5 grupos. ¿Cuántas les toca a cada uno? Entonces, en este caso, vas a utilizar 5 espacios y empiezas a repartir a partes iguales. Entonces, una por aquí, una por aquí, una por acá. Ahí ya tengo 3 espacios. 4, 5 espacios para ir repartiendo. ¿Te quedan canicas? Sí, entonces puedo seguir colocando. Una otra vez aquí, una por acá, una por acá, una por acá y una por acá. Y puedes seguir haciéndolo. Y ahí te puedes dar cuenta de que al quedarte con canicas en la mano, puedes seguir repartiendo hasta que llegue un punto en donde no puedas seguir haciendo más. ¿Qué significa esto? Que los 20 elementos dividido en 5 grupos quedaría de a 4 canicas por cada grupo porque la puedes contar. Entonces, al momento de entender las divisiones, al final son repartición a partes iguales. No te vayas porque en otros también vamos a trabajar otra caja divisora que vamos a aprender a realizar y eso lo vamos a ver en otros recreos. Sigue con nosotros conectados en los Profes Melos de la Escuela de Colores. Hola, hola a todos esos niños y esas niñas melas que están conectados en esta clase de los colores de la paz. Hoy venimos con un tema súper chévere, súper interesante y que de verdad lo vamos a utilizar en el día a día. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de una cosa que es el Estado. Y antes de entrar en materia, quiero que piensen en la palabra Estado, solo en la palabra Estado. Imagínensela en su cerebro, escríbanla en su mente. Resulta que esta palabra Estado es una palabra que podemos utilizar en muchos contextos y en muchos escenarios. Por ejemplo, si estoy en la clase de química o de ciencias naturales, puedo hablar de los estados de la materia. Entonces hablo de líquido, gaseoso, sólido. O si un día me levanto, puedo decir, hoy me levanté con un estado de ánimo no tan agradable. Por ejemplo, es otra manera en la que puedo utilizar la palabra Estado. Normalmente cuando hablamos de Estado, hablamos de ser o estar. Pero hoy yo les voy a hablar de un estado diferente, un estado que se escribe con E mayúscula. Hoy el tema es el estado con E mayúscula. ¿Cuál es la meta del día de hoy? Identificar qué es este estado con E mayúscula y cuáles son los elementos poniéndolos en nuestro contexto colombiano. Entonces, vamos a hablar sobre qué es el estado y por qué es tan importante el estado en nuestro día a día. Pero vamos a ir despacio. Ustedes saben que a mí me gusta ir en las clases poco a poco. Vamos a ir desenglosando el tema pasito a pasito. Entonces, ¿qué es estado con E mayúscula? Ojo, es una palabra que cuando hablamos en nuestro día a día, es una palabra que usamos mucho, pero pocas veces entendemos y pocas veces utilizamos de la manera correcta. Entonces hay que tener mucho cuidado y volvernos unos expertos y expertas en el uso de la palabra estado. Entonces aquí me dice que Estado es una forma de organización política y social. Y recuerden por allá que nosotros hemos ido hablando de que somos sujetos políticos y que la política hace parte de nuestro día a día. Entonces dice que es una forma de organización
de la población, una organización política y social compuesta por diferentes elementos. Y lo más importante, estos elementos lo que buscan es hacer que las cosas funcionen bien. Y aquí les voy a dar la primera clave para entender qué es el Estado. Resulta que la base del Estado son las relaciones entre las personas. Resulta que las sociedades, y todos vivimos en una sociedad, hacemos parte de una sociedad, resulta que las sociedades se forman porque las personas logran identificarse con otras personas y logran asociarse. Entonces yo me levanto y veo que me asocio con mi familia. ¿Por qué? Porque tenemos el mismo apellido, porque venimos de los mismos padres y así salimos al colegio y nos asociamos con otros niños, con otras niñas, y eso hace parte de la naturaleza del ser humano, el asociarnos, el generar relaciones entre las personas, y esas relaciones son las bases del Estado. Entonces, vamos a hablar un poquito sobre el origen del Estado, y esta va a ser una de mis partes favoritas de la clase porque les cuento algo sobre mi personal. Resulta que a mí la historia me encanta y entender de dónde venimos y cuál es el origen de las cosas es muy importante para entender las cosas en sí mismas. Entonces vamos a hablar un poquito del origen del Estado. Y lo que más me sorprende de esto es que para hablar del origen del Estado tenemos que remontarnos años y años y años y miles de millones atrás. Casi que para entender qué es el Estado tenemos que irnos a lo primero de la humanidad, a los primeros cimientos de la historia del hombre y de la mujer. Resulta que, como seguramente ustedes saben por las clases de historia en su colegio, antes el hombre vivía en las cavernas, y eso es hace muchísimo tiempo. Al principio los hombres vivían de una manera que se llama nómadas. ¿Qué quiere decir ser nómadas? Eran pequeños grupos de humanos que vivían juntos en las cavernas, pero nunca se quedaban en un mismo espacio. Normalmente se iban de un lugar a otro, así. Eran pequeños grupos, no eran muy grandes estos grupos, pero lo que hacían ellos era caminar. ¿Y cómo vivían? Vivían de la casa, de pronto iban caminando y se encontraban un animal muerto, entonces con eso se alimentaban, pero nunca se quedaban en un mismo sitio. Y realmente eso facilitaba el que no se asociaran con más personas. Eran pequeños grupos de personas. ¿Qué pasó con estos grupos de personas? Hace por allá unos 6000 años antes de Cristo, o sea, hace mucho tiempo, estas personas descubrieron algo muy maravilloso, que es la agricultura. Y la agricultura, ¿qué les generó? Les generó la posibilidad de garantizarse alimento en un mismo territorio. Es decir, ellos ya no tenían que estar caminando constantemente en la búsqueda de alimento, y lo que hicieron fue llegar a ciertos lugares que normalmente estaban cerca a los ríos, porque esto hacía que la tierra fuera más fértil, y ahí se instalaban. Y se dieron cuenta que ya no querían seguir caminando, que era más cómodo quedarse ahí en ese territorio y no andar tanto, porque además se cansaban mucho, no sobrevivían mucho. Entonces dijeron, encontré este lugar, aquí puedo sembrar, aquí pueden crecer mis hijos, aquí me voy a quedar. Y entonces empezaron a consolidar las familias, y más personas que iban caminando se dieron cuenta de eso y dijeron, ve, cerca a este río, al parecer las cosas son muy chéveres, yo también me voy a quedar aquí. Y esa fue la decisión que tomaron. ¿Qué generó esto? Esto generó los primeros asentamientos o las primeras civilizaciones, que entonces ya no estamos hablando de nómadas, sino de sedentarios. ¿Por qué? Porque decidieron quedarse en un mismo lugar y hacer su vida ahí. Entonces ya no vivían en las cavernas, sino que empezaron a vivir en estas casas que son como campamentos, y empezaron a organizarse. Esto fue evolucionando y se dieron cuenta que podían ir mejorando cada vez más la calidad de vida si se organizaban, si generaban funciones, si alguien se dedica a la agricultura, alguien a recoger el agua, alguien a organizar las carpas, y así se fueron organizando y se preguntaron, bueno, ya estamos todos aquí, ya no somos un pequeño grupo de personas, ya somos muchas personas, necesitamos organizarnos. Entonces los primeros hombres que decidieron se preguntaron, ¿cómo vamos a organizarnos? Resulta que empezaron entonces a generar tecnología, o generar formas de vida sostenible a largo tiempo. Entonces la agricultura, la ganadería, empezaron a darse cuenta que por los ríos podían también transportar cosas. También se dieron cuenta de la importancia de eso, del transporte, del acueducto, de las vías, que un espacio vamos a vivir, en otros espacios vamos a cultivar, y así.
se fue organizando y se fueron generando estructuras sociales. ¿Qué quiere decir esto de estructuras sociales? Bueno, se dieron cuenta que habían unos roles que tal vez eran más importantes que otros y que habían personas que iban a tener más poder o más voluntad sobre otras. ¿Con qué objetivo? Pues con el que todos viviéramos de manera pacífica y bien. ¿Qué más? Tecnología para mejorar la función y las tareas y la manera de conseguir el alimento. También fue algo muy importante la invención del lenguaje. ¿Por qué? Porque esto permitía guardar, así como nos enseñaba la profe Jazz, guardar esos recuerdos que son importantes para las sociedades y también transmitir el conocimiento. Yo dije esto como en 3 minutos, pero para llegar a este punto pasaron muchos años en el que las sociedades se fueron organizando y generando estas formas de vida. Resulta que pasaron más años y entonces empezaron a diferenciarse de otras civilizaciones que estaban en otros territorios. ¿Y esto qué generó? Esto generó también la guerra. ¿Por qué? Porque entonces había necesidad de defender lo que ya habíamos construido y la sociedad que habíamos consolidado. Entonces se formaron también soldados y ejércitos para defendernos unos a los otros. ¿Qué pasa? Todos estos ejércitos y todas estas civilizaciones han sido muchas a lo largo de la historia. Yo aquí traje ejemplares de unas en diferentes lugares del mundo. Nosotros aquí en Colombia y en Latinoamérica hemos tenido nuestras propias civilizaciones, como pueden ser los mayas, los incas, los chipchas, que hacen parte de nuestra historia y que son una forma de Estado también. De todas estas civilizaciones surgió una muy interesante por allá en el medioevo. ¿Qué pasa con esta sociedad? Estas sociedades dijeron, bueno, nosotros necesitamos definir y delimitar nuestro estado y nuestro territorio. Entonces ahí se crean los Estado-nación. Entonces ya el mapa no es un montón de lugares así regados, sino que como lo vemos en las imágenes, cada uno tiene un color y esto se generó con el objetivo de que nos respetáramos entre nosotros. Yo tengo mi propia organización, mi propio estado y respeto que allá al lado mío haya otra frontera, otro estado y otra organización. Y esto ha ido evolucionando hasta que lo que tenemos hoy en día, que es más o menos el mapa del mundo que entendemos, que es un mapa político que sigue evolucionando y que sigue mutando, pero que la base es esto, los Estado-nación. Entonces, así es que se origina en la historia de la humanidad, en un resumen muy amplio, la historia del Estado. Entonces, según esto, según lo que vimos de la historia de la humanidad, ¿por qué surge el Estado? ¿Cuál es la necesidad del Estado? Entonces partimos de que por naturaleza hay conflictos, por naturaleza no siempre estamos de acuerdo, por naturaleza no siempre hay orden. Entonces el Estado surge como una necesidad de generar orden y armonía en las civilizaciones. Pensémonos entonces en todas estas personas que se están agrupando y que cada vez eran más y más, que dijeron, espere, no, es que necesitamos organizarnos, porque si no, no vamos a sobrevivir y no vamos a vivir bien, porque si cada quien hace lo que quiere y no hay orden, no hay armonía, entonces no logramos consolidar esta sociedad que nos conviene para sobrevivir a lo largo de la historia. El Estado también surge porque es necesario ejercer control y solucionar esos conflictos que pueden seguir habiendo en las sociedades. ¿Por qué? Ustedes dirán, bueno, ya se consolidó el Estado, ya tenemos esta organización llamada Colombia, ya. No necesitamos más al Estado porque ya quedó consolidado Colombia como Estado. Pues resulta que dentro de Colombia siguen habiendo conflictos, siguen surgiendo situaciones que necesitan de orden y de armonía. Y entonces ahí el Estado cumple una función muy importante. Entonces, ya sabemos y entendemos de dónde surgen los estados y entendemos que nosotros vivimos en un estado que es Colombia. Podemos hacernos la siguiente pregunta. Bueno, si el Estado colombiano está ahí para ayudar a solucionar conflictos, para resolver necesidades, para generar orden y armonía, ¿qué ha hecho el Estado por mí? Y quiero que se queden con esa pregunta y no la vamos a responder ya, vamos a ir respondiéndola poquito a poco, pero vayan pensando, ustedes allá en casa, ¿qué ha hecho el Estado colombiano por mí? ¿Qué ha hecho el Estado por Daniela? Porque con eso vamos a responder la importancia del Estado. Entonces, para entender además qué es el Estado, necesitamos hablar de los elementos que componen al Estado, porque resulta que es que ahí es donde normalmente nos equivocamos definiendo esta palabra. Resulta que el Estado lo componen muchos elementos. Uno de ellos es el gobierno, que también es entendido como el poder político. Normalmente cuando pensamos en Estado, pensamos exclusivamente en esta parte, en la parte del gobierno.
Pensamos que el Estado es únicamente el presidente o los legisladores o esa gente con corbata y con traje que pasa ahí. Normalmente salen en campaña. Normalmente pensamos que Estado es esto, únicamente el gobierno, y no. Resulta que esto es una parte muy importante porque es la parte encargada del poder y de gestionar los bienes y los servicios. Pero resulta que el Estado además lo compone un territorio. Sin territorio no puede haber Estado. ¿Qué quiere decir esto? Que necesitamos un piso, un lugar donde vivir, y ese lugar donde vivimos lo asociamos al Estado. Sin esto no puede haber Estado. Muy importante. Un elemento del Estado es el pueblo o también la población. ¿Qué quiere decir esto? Que yo, que tú, que las personas que tenemos a nuestro alrededor y viven en Colombia y hacen parte de Colombia, también son el Estado colombiano. Aquí es donde se nos revela todo, porque resulta que muchas veces pensamos que el Estado solo se limita al territorio y al gobierno, pero no, resulta que la población también hace parte del Estado. Si no hay población, no hay Estado. Y por último, el Estado, para ser Estado, requiere algo que se conoce como legitimidad, es decir, reconocer legalmente ese Estado. A nivel internacional, los Estados se reconocen y los demás países dicen, ese Estado es un Estado y yo lo voy a respetar como tal. Y a nivel interno, nosotros obedecemos esas leyes y esas normas que ponen los gobernantes. ¿Por qué? Porque reconocemos esa legitimidad en el Estado. Entonces, vamos a plantearnos en el contexto colombiano. 4 elementos componen el Estado. ¿Esto es un Estado colombiano? ¿Será que tiene o no tiene estos elementos? Vamos a ver juntos si tiene o no tiene estos elementos. Primero, hablamos de gobierno. ¿Habrá o no habrá gobierno en Colombia? Nosotros conocemos que hay presidentes, alcaldes, gobernadores, pero que también hay jueces, también hay legisladores, también hay representantes a la Cámara, al Senado. Toda esa cantidad de personas e instituciones componen el gobierno colombiano. No es el Estado, es el gobierno. Ahora, un territorio. ¿Tenemos o no tenemos un territorio en Colombia? Nosotros, desde muy pequeños, reconocemos este mapa como el mapa de Colombia y reconocemos que las fronteras que componen ese mapa hacen parte del Estado colombiano y cada uno se puede ubicar en una parte del mapa donde vive. Ahora, ¿tenemos o no tenemos una población colombiana? Por supuesto que tenemos una población colombiana que además se caracteriza por ser extremadamente diversa, plural, y que donde vayamos, podemos estar aquí en Medellín o en Antioquia y vemos un tipo de personas que se comportan de ciertas maneras, pero si decimos no, me quiero ir para la capital, me voy a dar cuenta que son otro tipo de personas con otros comportamientos diferentes, y eso hace parte de la diversidad que compone el Estado colombiano. Y por último, Colombia es un país reconocido internacionalmente e internamente y es legítimo. Por lo tanto, aquí en Colombia hablamos de un Estado-nación, una república colombiana. Ahora, hay unos elementos, unos factores que dan forma a este Estado. Por ejemplo, tenemos unos factores políticos y nosotros ya hemos ido hablando sobre esto, sobre la importancia de lo político, y yo aquí pongo una imagen que abarca, que es la Constitución política, que abarca la mayoría de esos componentes políticos de este Estado colombiano. También tenemos unos componentes sociales que ya yo iba introduciendo en la importancia de reconocer esta sociedad como una sociedad muy diversa, donde tenemos personas de todas las edades, tenemos hombres y mujeres por igual, tenemos diversidad étnica, racial y cantidad de cosas que nos hacen diferentes y que nos hacen muy ricos como sociedad porque somos una sociedad muy diversa. Si algún día les preguntan ¿cómo es la sociedad colombiana? La sociedad colombiana es muy rica porque es muy diversa. Tenemos unos componentes culturales que es lo que más me encanta de este Estado colombiano, y es que donde vayamos, en cada región del país, encontramos comida, cultura, música, arte, en fin, cantidad de cosas que hacen referencia a nuestra cultura, a nuestra tradición y que también obedece a esos componentes sociales y políticos porque también es muy diversa y amplia. Y tenemos un componente
económico que es muy importante para la construcción de un Estado. Y recuerden que ahorita que estamos hablando del origen del Estado y nos pensábamos en esas primeras civilizaciones, parte importante de la organización era definir las tareas y los roles económicos que cada uno iba a ocupar para que así todos pudieran sobrevivir, porque necesitamos alimento, ahora tenemos una moneda que nos permite hacer transacciones, necesitamos organizar el mercado, organizar la economía, y esto hace parte también del Estado y de un componente esencial para que como sociedad vivamos en paz y armonía. Entonces, ya ahí vamos identificando tantos elementos que componen el Estado y vamos ampliando nuestro horizonte, porque en algún momento pensamos que Estado era una sola cosa y se limitaba a algo muy particular, pero entonces ahora vamos viendo que no solo es lo que creemos políticos, sino que además esos componentes artísticos y culturales también son Estado, que yo soy parte del Estado, que lo económico también es Estado. Vamos viendo cómo esa palabra Estado es muy amplia y creo yo que precisamente por eso es que es tan difícil de ser usada. ¿Y por qué es importante? Resulta que el Estado es el encargado de garantizar cosas. Todos necesitamos algo muy básico, educación. Por algo estamos aquí, porque necesitamos educación para vivir bien. También necesitamos tener un sistema de justicia y todo esto el Estado es el encargado de generar. También necesitamos salud. Imagínense que el Estado un día dijera, no más, ya no les ofrezco salud, ahí verán qué hacen. Pues muchas personas morirían y muchas personas se enfermarían. También necesitamos transporte y eso me lleva a otro punto muy importante y es vías. ¿Quién es el encargado de poner las señales de tránsito, de tener la carretera? El Estado es el encargado de generar todo eso. ¿Y el Estado qué implica? Implica, yo te pongo la carretera, pero ¿quién tiene que cuidar la carretera? ¿Quién tiene que garantizar que esas vías sean usadas como deben ser? ¿Quién las usa? Pues la población. Entonces ahí está el Estado haciendo parte de algo tan sencillo como la vía. También necesitamos garantizar una buena alimentación, entonces el Estado ahí entra a, con la parte económica, generar este recurso. Algo muy importante son los bienes y servicios como el agua, la electricidad. Hoy hablamos del internet como un servicio que sí o sí todos debemos tener. Y en fin, muchas cosas genera el Estado y por eso, como el Estado se encarga de tantas cosas muy necesarias y muy vitales para nuestra vida, es que para nosotros es muy fácil decir un día, es que yo siento que el Estado no sirve para nada. Y cuando estamos en época de elecciones, la gente dice, no, yo no voy a votar, ¿para qué voto? Si es igual, el Estado no va a hacer nada, nunca hacen nada. Están cuando hay elecciones y después se van y por aquí no vuelven. O la gente dice, no, es que el Estado me sirve para robarse la plata. Eso sí, para robarse la plática de la gente, para eso es que está el Estado. O relacionamos el Estado con los políticos y nos enojamos y decimos, no, esos son esos políticos, solo quieren dinero, poder y votos para hacer lo que quieran. Ellos nunca piensan en el pueblo. Constantemente estamos culpando al Estado de muchas cosas y está bien. No quiero decir que no es correcto hacerlo, precisamente está bien, pero recordemos que el Estado son más que solo gobierno. Resulta que si bien los gobernantes que hacen parte del Estado manejan gran parte de las decisiones que se toman a nivel nacional y tienen que tomar decisiones de manera responsable pensando en el común, no podemos olvidar algo muy importante y es que todos y todas los colombianos hacemos parte del Estado y también tenemos capacidad de tomar decisiones. Y a veces pensamos que los que tienen que tomar las decisiones son únicamente el alcalde o el gobernador y votamos por ellos o los elegimos, sobre todo los que son adultos y tienen posibilidad de votar y ya, nos olvidamos de nuestro rol como Estado también en esta sociedad. Entonces es muy importante que nosotros nos vayamos mentalizando y apropiando del rol que cumplimos en el Estado, especialmente en este Estado colombiano. Y con eso en nuestra cabecita nos vamos a ir al recreo y ya volvemos para seguir profundizando este tema del Estado con E mayúscula.
nombre es Emanuel Luz Urrea y estoy en el grado tercero en el grupo 1. En Guatapé y a veces vengo caminando, como la cultura, el turismo, los negocios, todo lo que tiene, me gusta mucho. Yo invitaría a la gente al Peñol de Guatapé, al Malecón, al Anticuario y también a muchos lugares turísticos, a montar en lancha. Me gusta jugar fútbol. Y juegos en mi computador. Mi favorito es GTA V. Bueno, yo sigo aquí pensando qué ha hecho el Estado por mí. Yo ya medio entiendo qué es el Estado. ¿Qué ha hecho el Estado por mí? Bueno, yo le voy a preguntar aquí a Dulce María, que está conmigo en este momento, si ha reflexionado en esta pregunta. Pero primero, Dulce María, hola, ¿cómo estás? Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Cuéntanos, ¿desde dónde nos estás llamando? Estoy llamándolos desde La Estrella. Desde La Estrella. ¿Y cómo está el clima hoy en La Estrella? Está un poquito caluroso. Sí, ay, qué rico. Yo quiero sentir un poquito de calorcito. Aquí está haciendo más bien frío. Cuéntanos, Dulce. Yo te veo a ti ya con tu uniforme. Primero, ¿desde qué institución nos estás llamando? ¿A qué institución vas? Te ves muy linda, por cierto. A la institución educativa Antonio José de Sucre. Listo, entonces le mandamos un saludo gigante a tu institución y me encanta verte con uniforme porque te ves muy bonita. Y te hago la pregunta que me ha estado rondando la cabeza en esta clase. ¿Qué ha hecho el Estado por mí? Tú te conectaste a la clase del Estado que acabamos de dar. Sí. Bueno, primero dime así, una palabra de lo que entiendes que es el Estado. El Estado es A ver, piensa, por ejemplo, en las imágenes que poníamos como el gobierno, en la población, así que se te ocurre. No tiene que ser una definición muy perfecta. Una palabra que tú digas, entiendo esto por Estado, o una cosa que tú relaciones con el Estado. Bueno, el Estado para mí sí es como que algo de que el presidente, sí, algo del presidente Por ahí va, Dulce tiene una noción, se le viene a la mente el presidente y está muy bien porque recuerda que nosotros estamos hablando que hay unas personas encargadas de tomar las decisiones que afectan al Estado y la persona número uno por excelencia es el presidente, entonces vas por bien camino. Entonces yo me voy preguntando, ¿qué ha hecho esos gobernantes? ¿Qué ha hecho el Estado por mí? Por ejemplo, te voy a contar que aquí hoy yo me levanté pensando, ¿qué ha hecho el Estado por Daniela? Entonces me levanté, tomé mi libreta, tomé mi celular y empecé a documentar. ¿Qué ha hecho el Estado por mí? Y lo primero que yo hago al levantarme es tomar 2 vasos de agua. 2 vasos de agua. Y tú dirás, Dulce, ¿qué tiene que ver tomar agua con el Estado? Pues yo para tomar agua lo único que tengo que hacer en mi casa es coger un vaso, abro la canilla y dejo que llegue el agua. ¿Tú cómo tomas agua en tu casa? Yo tomo agua, abro la canilla, le echo a mi termo y tomo agua. ¿Y te la también tomo de vaso. Dime, repite, por favor.
Que yo abro la canilla, le echo a mi termo y después me voy a estudiar Ajá. y tomo agua en la clase. Ah, súper. Es muy importante mantenernos bien hidratados. Resulta que en un acto tan sencillo, Dulce, como abrir la canilla y dejar que el agua corra en mi vaso o en tu termo, ahí está el estado. ¿Por qué? Porque tenemos acceso a algo muy importante que es al agua potable. Alguien puso ese acueducto, puso ese sistema de agua en tu casa y en la mía, y gracias a eso es que para nosotras tomar agua es tan sencillo como abrir la canilla. ¿Ves? Cosa número 1 que ha hecho el Estado por Daniela: poner agua potable en su casa. Me salté un paso muy importante. Yo me levanto y todo está oscuro, completamente oscuro, porque hoy, por ejemplo, madrugué y todo estaba oscuro. ¿Qué hago antes de tomar agua? Prendo la luz. Para yo poder prender la luz, alguien tuvo que haber colocado el sistema de electricidad en mi barrio. ¿Quién fue? El Estado. ¿Y quién mantiene ese sistema de luz y eso? Bueno, entre todos cuidamos el sistema de electricidad para que todos tengamos luz. Bueno, después yo hago algo muy sencillo, después de tomarme agua, ya me levanté, ya abrí los ojos. Muy sencillo, yo me tomo una taza de café. Y uno dirá, bueno, ya el agua, sí, ya hablamos del acueducto. ¿Por qué crees, Dulce, que tomar café tiene que ver con el Estado? Porque el café Ajá. es un estado también. Ajá. Por ejemplo, mira, para yo tener café en mi casa, alguien tuvo que haber sembrado el café, cultivado el café, empacado el café. Algo muy sencillo como sembrar café. En todo ese proceso se ve involucrado el ganadero o el agricultor, pero también el Estado que le brinda a esa persona las condiciones necesarias para hacerlo. Y él, que mueve la economía del país con su cultivo de café, también hace parte del Estado. Alguien además tuvo que tener permiso del Estado para comercializar el café y que yo lo pudiera comprar. ¿Ves cómo en algo tan sencillo como tomarse una taza de café se involucra un montón de relaciones y un montón de personas que hacen parte del Estado? Además, ese café, y me percato de que sea así, fue sembrado en territorio colombiano. Entonces, ¿ves cómo en todo está el Estado? Y así me puedo ir todo el día. Por ejemplo, cuéntame algo que tú hagas en la mañana y vemos si eso hace parte o no del Estado. Yo en la mañana me levanto, desayuno y después me cepillo los dientes. Listo. Desayunas. Por ejemplo, ¿qué desayunas? Desayuno huevo, pan con queso crema. Ajá. Y agua panela con leche. ¡Qué delicia! Ese desayuno suena delicioso. Un desayuno muy, muy excelente para empezar el día. Bueno, tú me dices que huevos. Volvemos a lo mismo el café. Para que tú tengas huevos en tu casa, alguien tuvo que haber generado todo un sistema para que esos huevos la gallina lo pusiera, los recolectara, los organizara, le generara unas condiciones sanitarias establecidas por la ley para que sean del consumo humano, y así tú puedes disfrutar de ese huevo. Y lo mismo pasa con el queso crema y lo mismo pasa con la panela. ¿Ves cómo en una cosa tan sencilla como me siento a desayunar, muchas personas tienen que ver en que tú tengas en tu plato huevos, agua panela y queso crema, y la mayoría de los alimentos que consumimos en nuestro día a día? Te vas para el colegio. El hecho de que tú puedas estudiar en una institución, ¿qué implica? Que alguien puso la institución ahí. ¿Ves? Le dieron permiso a alguien para poder colocar la institución. Sí, exacto.
Sí, tienes razón. Alguien tuvo que tener permiso ahí para poner la institución y para compartir con compañeros. Y hablando de compartir con nuestros compañeros que también van a la misma institución, vamos a saludar a una niña muy mela también que nos está llamando, María José. Hola María José, ¿cómo estás? Bien. Mira, María José, estoy aquí hablando con Dulce de algo muy chévere y es ¿qué ha hecho el Estado por mí? No sé si nos has escuchado la conversación, aquí está hablando con Dulce de el agua, del café, estamos hablando en el colegio, del desayuno. Cuéntanos así, rápidamente, ¿tú qué crees que ha hecho el Estado por ti? El Estado por mí. Ajá, ¿qué ha hecho el Estado por ti? Pues me ha dado agua también para vivir. Ajá, correcto. A ver, No sé. en el colegio, piensa cuando tú vas al colegio, ¿qué ves? Por ejemplo, ¿cómo llegas al colegio? ¿Caminando? ¿En carro? ¿En transporte público? ¿Cómo llegas al colegio? Caminando. Caminando. Tú vas caminando. ¿Y qué ves? ¿Por dónde caminas? Camino por un vecindario que yo vivo. Ajá. Y al llegar a la entrada llego y veo las ramplitas de la entrada del colegio. Correcto. Todo eso que tú ves, ese sendero por donde vives y las personas que están ahí gracias a unas condiciones dadas por el Estado. Uno, las personas que encuentras ahí en la entrada hacen parte del Estado porque son población de este Estado. Y además, la vía, la entrada, todo está ahí gracias a que estamos organizados como un Estado. ¿Qué más? ¿Qué más haces en el colegio que digas, yo creo que esto tiene que ver con el Estado? ¿Qué más hago en el colegio? Sí. La mayoría de veces hago proyectos en clase. Súper. ¿Qué más? Y por ejemplo, luego, cuéntame un proyecto que estés haciendo en este momento en cualquier clase. Un proyecto que estemos haciendo. Estamos haciendo un proyecto de cambio climático. Ah, me encanta. Mira, sencillo. Tú haces parte del Estado con tu proyecto de cambio climático. ¿Por qué? Porque tú decides hacer algo que tenga un impacto y que pueda servir para mejorar las condiciones ambientales de todos y todas. ¿Ves cómo tú, desde tu colegio, con tu proyecto de cambio climático, logras generar un impacto en el Estado y cómo también haces parte del Estado? Y ya que las tengo aquí juntas, antes de despedirnos de María José, quisiera hacerles una encuesta a Dulce y a María José. Si yo veo que en el Estado las cosas no funcionan o hay cosas que no me gustan, la pregunta es, ¿quién tiene que hacer que las cosas mejoren? Entonces, tenemos las siguientes opciones, presten atención. Yo como colombiana soy la encargada de hacer que las cosas mejoren. Segunda opción, los adultos, por allá mis papás, mis abuelos, mis tías, mis tíos. Opción 3, mis vecinos. Entre los vecinos tienen que hacer que las cosas mejoren. El alcalde o la alcaldesa, ellos son los encargados de hacer que las cosas mejoren. O, como nos decía Dulce ahorita, el presidente. El presidente es el encargado de hacer que las cosas mejoren. Entonces vamos con María José. ¿Tú quién crees que tiene que hacer que las cosas mejoren? ¿Cuál es tu respuesta? Yo como colombiana debo de hacer que las cosas mejoren. Tú dices, yo María José como colombiana soy la encargada de hacer que las cosas mejoren. Bien, esa respuesta es correcta y mira que tú ahorita nos contabas que en tu proyecto de cambio climático estás haciendo que las cosas mejoren. Ahora Dulce, cuéntanos. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Quién tiene que hacer que las cosas mejoren? Todos. Todos. Dulce, le atinaste a la respuesta. Cualquiera de estas respuestas es correcta, María José nos respondió correctamente, pero la respuesta más precisa es la que nos está dando Dulce. Todos. Yo, como colombiana, puedo hacer que las cosas mejoren porque hago parte del Estado,
los adultos, mis vecinos, los alcaldes, porque por algo los escogimos, y el presidente. Todos tenemos que hacer que las cosas mejoren. Y en ese orden, un saludito y qué les tenemos que decir a las personas respecto a esto. Y ya para despedirnos, Dulce, a ver, un saludito que quieras darle a alguien y un mensaje en torno a esto que estamos hablando. Le doy un saludo a mi amiga María Paulina, que debe de estar mirándome acá, y a María Ángel Restrepo, también es una de mis amigas. Sí. A mi amiga Sofía, que no estoy estudiando con ella, pero soy la mejor amiga de ella. A mi mamá. Sí, ¿quién más? A mis abuelitos de Estados Unidos. Y a mi papá. Súper. Les mandamos un saludo gigante que también hacen parte del Estado, y a todos y todas a que nos reconozcamos como parte de este Estado, que es muy importante. Chao. Chao. Chao, Dulce.